Hola, bienvenidos de nuevo a esta clase. Hoy vamos a hablar sobre HTP y bueno, les recuerdo, mi nombre es América de León Ramírez. El test de la casa, el árbol y la persona. Este test proyectivo se basa en la técnica gráfica del dibujo, a través de la cual podemos realizar una evaluación global de la personalidad del sujeto, así como su estado de ánimo o emocional, ya que el dibujo es una forma de lenguaje simbólico que expresa de manera inconsciente los rasgos más íntimos de nuestra personalidad. Los antecedentes y significados de esta prueba. Bueno, las personas tienden a expresar en sus dibujos, a veces en forma bastante inconsciente y a veces involuntariamente, una visión de sí mismo tal como son o tal como les gustaría ser. Cada dibujo constituye un autorretrato proyectivo a diferentes niveles. En el caso del dibujo de la persona, es una imagen de nosotros mismos más cercana a la conciencia. Es por eso que se muestran en esta parte los mecanismos de defensa que tenemos. En el caso de la casa es la situación familiar, ahí vamos a proyectar esta parte. En el árbol es el autoconcepto en lo más profundo de nosotros. El procedimiento a seguir. Bueno, para realizar correctamente esta prueba, el dibujo se debe hacer en un ambiente tranquilo, relajado, donde la persona se sienta cómoda, con una luz adecuada y en silencio. Cada dibujo se realiza sobre una hoja en blanco, no rayada, no cuadriculada, en una sola cara, así que cada dibujo una hoja. A ser posible con un lápiz, nada de lapiceros, ni rotuladores, nada que sea improvisado, un lápiz para que la persona pueda borrar, y esto va a ser importante que observemos. Se le explica también a la persona cuáles son los pasos a seguir. Es importante aclararle que no importa las habilidades para dibujar, que lo haga sin presionar, y tenemos que darle mucha confianza para que él pueda realizarlo de forma tranquila. En la primera hoja tenemos que darle para que dibuje y darle el tiempo necesario para que lo haga. Aquí va a dibujar en la primera una casa. Eso tenemos que decirle: dibuja una casa con las características que tú necesites, con las características que tú quieras. En la segunda hoja dibuja un árbol, lo mismo, solo dibuja un árbol. Ya la persona o el evaluado que le ponga lo que a él más le agrade. En la tercera hoja, una persona. Regularmente nos preguntan hombre o mujer. Volvemos a repetir lo mismo. Dibuja una persona. Ya ahí nos daremos cuenta si se identifica con su género o no. El tiempo que tarda en realizar el dibujo es importante que lo registremos, desde que empieza hasta que termina. La secuencia de las partes dibujadas, dibujo, los trazos son similares o no, eso tenemos que registrarlo bien. Si utilizó la goma o no, eso también es importante. ¿Qué partes borró? Tenemos que fijarnos, porque puede ser que ahí esté omitiendo algo. Este test va acompañado de unas preguntas. Hay un total de 60 preguntas que podemos hacer, pero claro, también podemos seguir un guión elaborado por nosotros, algo no preestablecido que nos enriquezca esta prueba. Por ejemplo, con referencia a la casa, se le puede preguntar al evaluado: ¿quién vive aquí? ¿Son felices? En el caso del árbol, las preguntas pueden ser: ¿cuántos años tiene este árbol? ¿Qué tipo de árbol es? Porque en todo esto que nos mencionen, nosotros vamos a enriquecer más nuestro diagnóstico. En cuanto a la persona, se le puede preguntar: ¿esta persona es feliz? ¿Cómo se siente la persona? Esto nos va a ayudar bastante a nuestro trabajo final, a lo que vamos a complementar con las pruebas anteriores y con la entrevista.
El uso principal del HTP, sin embargo, está relacionado con un sistema de puntuación cualitativa. Quiere decir que va una parte subjetiva, por eso debemos tener habilidad para desarrollar la interpretación de la prueba. El administrador analiza los dibujos y las respuestas de las preguntas a manera de que esto ayude a hacer una mejor evaluación de la personalidad del examinado. Por ejemplo, una casa muy pequeña podría indicar el rechazo de la propia vida en el hogar, mientras que una casa exageradamente grande hablaría de sentirse abrumado por ella. Un árbol que tiene un tronco delgado, pero grandes ramas que se expanden, podría indicar la necesidad de una satisfacción. Un dibujo de una persona que tiene una gran cantidad de detalles en la cara podría indicar la necesidad de ser aceptado en la sociedad. Y bueno, la interpretación de la casa. En el dibujo de la casa, el techo representa el lado intelectual, las paredes representan el grado de fuerza del yo y las puertas y las ventanas hacen referencia a la relación del individuo con el mundo exterior. Las líneas de los muros representan los límites y la fortaleza del ego. Por lo tanto, las líneas débiles en la estructura de la casa son las debilidades del ego, mientras que las líneas fuertes indican los problemas de ansiedad y la necesidad de la persona. Debemos ser muy observadores, inclusive cuando hagan la prueba, sientan la hoja que tanto también las líneas están subrayadas con mucha fuerza o con poca fuerza. Eso también nos va a dar indicadores. El techo simboliza la vida de fantasía y dibujarlo con detalles o muy grande puede indicar una inclinación especial a la fantasía y hacia el mundo de un ideal, mientras que los techos pequeños pueden hablar de dificultades para imaginar y para crear. Esto es importante cuando estamos buscando una persona en un puesto creativo. En el techo nos vamos a dar cuenta si es creativo o no. En general en todo el proceso de la prueba, pero nos va a permitir ver qué tanta visión tiene. Las ventanas y las puertas son la forma en las que los otros entran o ven dentro de la casa. Por lo tanto, se refiere a esta apertura que puede tener el individuo hacia los demás, la voluntad de interactuar con su medio y las ideas sobre el ambiente. Por lo tanto, las cortinas, persianas, las cerraduras indican cierta renuncia a relevar muchas cosas. Las puertas abiertas o muchas ventanas podrían significar fuerte necesidad para involucrarse con los demás, apertura y generosidad. Las ventanas grandes, especialmente en el baño, podrían ser deseos exhibicionistas. Los psicopáticos tienden a mostrar una visión clara del interior de la casa, como si las paredes fueran transparentes, ya que creen que sus pensamientos y su mente están a la vista de otros. También pueden aparecer ángulos extraños, como los procesos del pensamiento. En una casa en el borde del colapso, tiene que ver con el ego. Aquí nos va a indicar muchas cosas, principalmente de la familia o cómo se involucra con el medio. Por eso es importante que observemos bien todos estos pequeños detalles. En la interpretación del árbol, que es la parte más recóndita de la persona, el tronco devela una fuerza interior, representa el ego, el sentido de uno mismo y la integridad de la personalidad. Así, las líneas gruesas y sombreadas para representar la corteza indican ansiedad acerca de uno mismo. Los troncos pequeños hablan de una fuerza del ego limitada, mientras que los grandes indican una fuerza. Un árbol dividido por la mitad, como si hubiera sido golpeado por un rayo, puede indicar una personalidad fragmentada y enfermedades mentales graves. Son un signo de organicidad. Tenemos que observar muy bien esta parte porque nos está hablando de cómo está su interior, cómo está cimentada la persona muy en el fondo. Las ramas nos habla de la relación del sujeto con el mundo exterior. Por lo tanto, las ramas abiertas muestran dificultades con el mundo
externo o los esfuerzos para llegar a aquello que no pueden controlar. Las ramas pequeñas hablan de límites en las habilidades para llegar a satisfacer esas necesidades, mientras que las ramas grandes es todo lo contrario. Las ramas en forma de masa o muy puntiagudas representan agresividad. Las ramas muertas significan vacío y desesperanza. Las hojas son señales de que los esfuerzos para llegar a tener éxito o crecimiento significa que está tratando de llegar al sol y conseguir comida, agua. Por lo tanto, cuando no hay hojas podría significar falta de motivación y tristeza inclusive. Las hojas puntiagudas son signo de agresividad y obsesividad. En los detalles de las hojas habla de la presencia de tendencias obsesivas compulsivas. Aquí nos va a mostrar mucho de lo que la persona puede ocultar en sus palabras. Aquí en el árbol nos puede decir mucho de cómo es realmente. Las raíces por lo general se refiere a la percepción de la realidad. Cuando no hay raíces puede significar inseguridad y sensación de no estar conectado a la tierra. Las raíces remarcadas pueden ser indicios de excesiva preocupación por la realidad, mientras que las raíces muertas pueden significar sentimientos de desconexión de la realidad, vacío, desesperanza. Puede mostrar poca estabilidad. En las raíces nos vamos a dar cuenta qué tan estable está. Otros detalles en los árboles pueden ser cuando dibujan árboles de Navidad. Después de que termina la temporada puede significar fantasías regresivas, pensamientos en vacaciones, la familia, los buenos momentos para sentirse mejor. Pero de todos modos esto nos habla de cómo la persona tiene regresiones. Los nudos en el tronco, al igual que en las ramas retorcidas, indican una cierta parte del ego se retuerce alrededor de algún tema. Por eso tenemos que puntualizar. Si nos llama la atención, preguntarle a la persona por qué de esos nudos en el tronco, para que nos explique. Los agujeros son una ausencia del tronco y por lo tanto una ausencia del control del ego. A veces son vistos como indicadores de un trauma. A la altura encima de los árboles representa la edad del trauma, por lo que a media altura, en niños de 10 años, puede reflejar ciertas cosas, pero para nosotros que estamos en selección de personal, tiene que ver más con estos vacíos de ego que tiene, cómo ha sido tratado la parte egocéntrica de la persona o la parte del ego, cómo se maneja. Tenemos que preguntar. Los animales pequeños como las ardillas son una intrusión de la identificación en el área libre del entorno del ego. Las invasiones, constantemente se puede sentir invadido a la persona. Las personas con alta necesidad de cuidado suelen dibujar manzanas o frutos. Que eso también tiene que ver con qué tan grande es el fruto y preguntarle por qué lo dibujó. La interpretación del dibujo de la persona, la persona del mismo sexo es como uno mismo y la persona del sexo opuesto es lo que no se puede admitir que es uno mismo. Por eso cuando nos preguntan, decimos dibuja una persona y nos dicen hombre o mujer, nosotros volvemos a repetir, dibuja una persona porque nos vamos a dar cuenta si realmente está identificado con él mismo o quiere ser totalmente lo opuesto. Por lo general la persona del mismo sexo se dibuja primero. Algunos interpretan el dibujo de distinto sexo por primera vez como un signo de confusión de género o deseos de cambiar de género. Los brazos son la forma en que nos acercamos a las personas. Las piernas y los pies son como las raíces de los árboles, representan la conexión con la tierra, con la realidad. Cómo dibujan los pies y nos vamos a dar cuenta ahí cuál es esta parte de la realidad. El cuello, si separa la cabeza del cuello está muy alto, tenemos que darnos cuenta ahí cómo es que está dibujado, porque entonces quiere decir, si está muy alto, el cuello no coordina lo que piensa con lo que siente, o si lo hace muy corto, en una persona impulsiva. La boca es por donde entran las necesidades.
Según la teoría de Freud, la vía oral, cuando es muy grande o se encuentra abierta, habla de una búsqueda de actividad constante de satisfacción y de necesidad. La boca con labios gruesos habla de necesidades sexuales. Y si la boca está cerrada, muy apretada, habla de una negación de necesidades o alguna agresión pasiva. Las bocas enseñando los dientes suelen indicar agresión verbal. Esto es muy importante observarlo porque nos vamos a dar cuenta de muchos aspectos de la persona y si es indicado para los fines que necesitamos en un puesto. Los genitales, los senos, etcétera, rara vez se dibujan y tiene que ver con las preocupaciones sexuales de algún tipo. Otros detalles como dibujar payasos que ocultan la cara en la persona, robots, muñecos, etcétera. Nos puede hablar de obsesión, de ansiedad, de lo que la persona no quiere mostrar, mientras que algo que muestra falta de detalles nos indica la falta de energía o desesperanza. Entonces también si pone demasiados detalles en el dibujo, bueno, nos habla de esta forma de cómo la persona se muestra o quiere ser visto. Y la falta de detalles, bueno, que es una persona demasiado retraída. Tenemos que ser muy observadores en esto. Todo lo aquí expuesto se va a complementar en el manual que ustedes ya tienen. Y bueno, esto nada más es como lo breve de la prueba. Gracias y pues estamos en el siguiente video.